Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de esta asignatura Administración de Inventarios. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta aula. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2, de acuerdo a esos lineamientos que ya habíamos establecido dentro del desarrollo de nuestra aula. Habíamos mencionado en la sesión sincrónica inicial del aula unos lineamientos, algunos digamos que reglas importantes para el desarrollo de la asignatura, y a medida que ha venido evolucionando el aula pues hemos dado cumplimiento a los diferentes eventos que han estado presupuestados dentro del curso. Saludo en este momento a Milena, a Lady Milena, que la veo conectada en el encuentro sincrónico. El objetivo de este encuentro entonces será aclarar algunos conceptos relacionados al control de inventarios, como lo hemos venido trabajando desde el encuentro anterior, ¿no? Para esta sesión del día de hoy, la agenda es la siguiente. En primer lugar, hacer una muy breve presentación del módulo 2, recordar, como siempre trato de hacerlo, las fechas de presentación de actividades. Luego vamos a hacer un pequeño recordatorio de los conceptos vistos en la sesión anterior. Vamos a hablar de lo que es el sistema de clasificación ABC, y vamos a ver el stock como concepto y cómo se realiza la gestión de ese concepto. Bien. Inicialmente recordemos que este módulo número 2 del aula se denomina, permítanme un segundo mientras me carga la plataforma. Este módulo número 2 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades dio apertura este lunes que pasó, el 19 de abril a las 8 de la mañana. Es la actividad 3, tarea de implementación de modelos de inventario, actividad que va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 26 de abril, es decir, este lunes que viene a las 8 de la mañana. A partir del cierre de esa actividad se habilitará la 4, que es tarea propuesta de optimización de procesos mediante el modelo ABC. Esa actividad va a permanecer habilitada hasta el día 3 de mayo, también a las 8 de la mañana. Las actividades de este módulo, cada una tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso. Por eso pues es muy importante que ustedes den cumplimiento a esas actividades que están allí presupuestadas, ¿no? Más adelante tendremos el desarrollo de las actividades finales, que van a ser las actividades 5 y 6, correspondientes al módulo 3. Esas actividades sí tienen un peso menor. Realmente la actividad 5 tiene un peso del 10%, y la actividad número 6 tiene del 10%, y la 6 también tiene un peso del 10%. A futuro esto se va a modificar. Realmente la evaluación no debería tener un peso tan bajo. Realmente debería tener más o menos entre un 20 y un 30% sobre la nota final del curso, pero pues en esta asignatura en un inicio se presupuestó así. Y cuando digo en un inicio fue las actualizaciones, por lo menos que le hicieron el año pasado, nunca tuvo esa modificación. A mi cargo ha estado desde este año, y si pienso plantear esa modificación en siguientes comités que realicemos con el programa para realizar esa modificación, que me parece sumamente importante, ¿no? Es importante que siempre las evaluaciones finales estén entre un 20 y un 30% con respecto a la nota final. Pero bueno, en nuestro curso está así presupuestado, entonces tengan mucho cuidado con el desarrollo de las actividades de este módulo 2. Ya hasta el momento ustedes han desarrollado un primer 40% de la asignatura.
Si no estoy mal, yo ya realicé la evaluación de la actividad 2, es decir, ustedes ya tienen la calificación y retroalimentación de ese primer 40%. En este módulo 2 se desarrollará el siguiente 40% y ya con eso pues ustedes prácticamente tendrán una noción muy significativa de lo que va a ser su nota final. Ya tendrán conocimiento a plenitud sobre la calificación que estén alcanzando en el curso. Entonces, de cierta manera, la invitación es a no bajar la guardia, a desarrollar adecuadamente estas dos actividades que vienen en este módulo, porque em, sencillamente, pues con eso ya tendrán ustedes prácticamente aprobada la asignatura. Bien. Bueno, recordemos lo que hablamos en el encuentro sincrónico anterior un poco. Estábamos haciendo una breve introducción sobre los inventarios. Recordemos que los inventarios son una decisión importante que toman las organizaciones. Por allí, las empresas no identifican en muchas ocasiones qué beneficios tiene el mantener adecuadamente sus inventarios, pero también qué gastos esto implica. Tratábamos en la sesión anterior unos ejemplos, como el caso de las organizaciones que deben importar sus materias primas, que en determinados instantes, cuando el dólar por ejemplo baja, pues les resulta muy interesante y muy beneficioso pues tratar de importar en esos momentos grandes cantidades de productos, ¿no? De materias primas. Esto sucede principalmente cuando las organizaciones en determinado momento pues cuentan con ese recurso financiero para hacer grandes compras y se presentan esos instantes de variables económicas que permiten que pues el dólar tenga una tasa representativa muy pareja a la del peso colombiano, ¿no? Algo que está muy lejos de la realidad de estos días porque el dólar sigue aún todavía disparado, ¿no? Pero esto puede llevar a que las organizaciones se incentiven a comprar, a adquirir materias primas, ¿no? Y en muchas ocasiones las organizaciones no conciben qué efectos negativos podría tener comprar una gran cantidad de producto y traerlo a su bodega. Hay ciertos gastos que ese inventario de materia prima implica. Por ejemplo, pues tener allí el arrendamiento de un local, tener que pagarle a un conjunto de individuos para que vigilen ese producto que está allí almacenado, tener que pagar también a un personal que se encargue de realizar el control y el seguimiento a esos productos que están allí. Entonces, no solamente es un beneficio el poder identificar esos momentos en los cuales se puede realizar una gran adquisición de materias primas, sino que pues eso también va a implicar un gasto. Y lo mismo sucede con los productos terminados. Si una organización puede desarrollar sus actividades y aumentar su productividad para generar una gran cantidad de productos, pues bueno, debe también tener en cuenta que esa gran cantidad de productos van a estar finalmente almacenados en un inventario de producto terminado. Y también va a requerir un conjunto de gastos, un espacio que debe arrendarse posiblemente para almacenar esos productos, un personal encargado de su vigilancia y otro encargado de administrar o de gestionar precisamente ese producto allí almacenado. Esto sin contar que en ambos casos, tanto en la compra de materia prima como en la producción de elementos, eh, pues en algunas ocasiones también se requiere de una financiación, ¿no? Si para yo poder realizar la compra de esa materia prima financié mi empresa, pedí un préstamo al banco, pues este es el peor de los casos. Va a existir una deuda que está incrementándose, que está aumentando, y yo voy a tener allí un montón de producto almacenado en una bodega o de materia prima almacenado en una bodega que no me está generando a mí ningún efecto económico. Me está generando gastos, eso sí, gastos de el mantenimiento del inventario. Y por otro lado, pues el conjunto de intereses que me está generando el préstamo que realicé. Entonces, esto son los elementos riesgosos que tiene el mantener un inventario, pero de todas maneras es importante mantenerlo, ¿no? Porque si nos ceñimos a eso que acabo de mencionar, pues
pues creeríamos que lo más oportuno para las empresas entonces es pedir bajo demanda, ¿no? O producir bajo demanda y bajo pedido y no estar desarrollando esa actividad productiva normal. Y bueno, todas las organizaciones no pueden responder a este tipo de demanda. Se tienen que adaptar precisamente a la dinámica del mercado. Las organizaciones deben contar con un stock, esto siempre, un inventario disponible allí para poder responder a las variables que precisamente se presente esa dinámica económica. Van a existir momentos en que existe una gran demanda, van a existir momentos en que esa demanda disminuya, y en los momentos en que la demanda aumente, pues yo tengo que responderle a ese cliente para que sencillamente ese cliente pues se quede conmigo, compre mis productos y evitar que por allí esté comprándole a un competidor o que por allí pruebe otro producto y resulte que le guste y ya no vuelva a adquirir mi producto y yo pierda finalmente ese cliente. Entonces debo contar, es necesario que yo cuente con un inventario para poder responder a esa dinámica organizacional, para poder responder a esos cambios que son normales que se presenten dentro del mercado. Ahora bien, recordemos que en términos de materia prima siempre es necesario que yo cuente con un stock, o bueno, perdón, con un inventario de materia prima disponible. Porque, como lo dije en la sesión anterior, el peor escenario para una empresa es que tenga todo listo para producir y no se puede desarrollar esa producción sencillamente porque no se contaba con el inventario. Y créanme que yo esto lo he visto en grandes organizaciones. Se ha presentado ese tipo de inconvenientes. Está todo preparado, está el personal listo, contratado, se le está pagando, está la maquinaria lista, se le ha realizado el mantenimiento, está allí generando gastos porque está encendida, está haciéndose uso de servicios públicos, está todo el personal listo, preparado para producir, está el cliente esperando los productos que ha demandado y sencillamente no se puede producir porque no se cuenta con inventario de la materia prima. Peor aún, cuando van por allí a consultar la materia prima y resulta que se demora esa materia prima en poder disponerse o para que esté allí en el punto en que lo requiere la organización. Esto es pues simplemente terrible, se están generando gastos y la empresa está quieta. Entonces es necesario siempre contar con un inventario de materia prima y en producto terminado dentro de las organizaciones. Y es una decisión entonces estratégica de las empresas el establecer esos números de inventario y esa gestión de inventario adecuado para responder, como lo he mencionado varias veces, a la dinámica organizacional. Contar sencillamente con ese número de materias primas, de productos terminados oportunos para pues responder a los clientes, producir adecuadamente los productos que se quieren producir y también para en determinados momentos pues no permitir que esos gastos aumenten significativamente y poder pues sencillamente continuar desarrollando las labores organizacionales sin generar ningún tipo de afectación económica a el estado financiero de la empresa. La clasificación de los inventarios podemos determinarla en dos tipos principales, por allí hice una pequeña mención hace un momento, dependiendo de la demanda. Cuando tenemos una demanda determinística, es decir que la organización ya conoce cuál va a ser la cantidad de producto que debe realizar, ya tiene una demanda establecida, son organizaciones que trabajan bajo pedido. Pero como lo he dicho, la mayoría de organizaciones no funciona bajo este tipo de demanda, sino que funciona bajo una demanda probabilística, funciona bajo la dinámica del mercado, bajo una ley de oferta y demanda. Y esa demanda es variable, pero esa demanda se puede pronosticar, se puede realizar una proyección de la demanda que posiblemente va a tener la organización, dependiendo de pues los históricos de demanda que anteriormente se han tenido de ese producto y dependiendo también del comportamiento que ha tenido el mercado en los últimos tiempos. Allí se hace precisamente ese pronóstico y se pueden realizar entonces la probabilidad de el producto que se va a vender y obviamente también se establece la probabilidad de materias primas, de insumos, de elementos necesarios para poder desarrollar esos productos. Los inventarios entonces van a depender de este tipo de demandas porque obviamente
Cuando nosotros tenemos la plena seguridad de la cantidad de producto que vamos a elaborar, pues no tenemos ningún tipo de riesgo, ¿no? Ni podemos llegar a tener ningún tipo de preocupación significativa. Si ya nosotros sabemos que durante los próximos 2 meses tenemos un pedido de 10 productos mensuales, pues sencillamente nos preocupamos por manejar un inventario de esa cantidad de productos, el mínimo, y no tenemos ningún pierde, no tenemos ningún riesgo. Mientras que bajo la demanda, que es el otro elemento significativo como componente del inventario, pues allí sí hay una variable significativa, ¿no? Esa variable es de la demanda la que nosotros debemos presupuestar, y esa variable de la demanda es la que nos puede generar a nosotros una respuesta inesperada, un cambio significativo en el conjunto de actividades que desarrollamos. Es allí donde nosotros debemos responder. Si resulta que veníamos trabajando bajo un pedido de 8 productos mensuales, por decirlo de esa forma, y resulta que el siguiente mes hubo un incremento y no fueron 8 sino fueron 15, pues yo debo contar, por ejemplo, con el insumo, con la materia prima allí, lo más disponible para responderle a esa necesidad que han presentado mis clientes. De los elementos también trabajados con anterioridad, hablábamos un poco de los costos involucrados, el costo de mantenimiento, el costo que está asociado directamente a ese ejercicio de mantenimiento de productos terminados o de productos de materias primas allí disponibles, un seguimiento. Debemos tener en cuenta que existe también un gasto de arrendamiento, un gasto para tener disponible allí el producto en el momento en que lo requiera la organización. Hay un costo de penalización, el costo simplemente asociado a tener ese producto allí disponible para el cliente. ¿Y cuál sería el costo al revés, más bien, de no contar con ese producto en determinado momento en que un cliente así lo requiera? Digamos que este es el costo más significativo que puede traducirse para la organización. Cuando la empresa recibe un pedido y no cuenta con el producto, no cuenta con los materiales para desarrollar ese producto y satisfacer al cliente, pues hay un riesgo allí muy significativo, y es que el cliente cambie su imagen respecto a la empresa, genere una insatisfacción, y más allá de generar esa insatisfacción es posible que ese cliente pues decida comprar en un competidor, decida comprar en otra empresa, guste de ese producto y pierda yo definitivamente ese cliente. El no cumplir los requerimientos, no cumplir las necesidades que tienen los consumidores, pues es un elemento que a posterior puede representar elementos o puede presentar más bien consecuencias importantes para las empresas. Nosotros como cliente lo sabemos, o por lo menos yo sí es eso algo que lo tengo muy claro. Es algo que yo constantemente estoy validando de las organizaciones a quienes les compro productos o a quienes también les compro, les adquiero servicios. Es algo que trato yo siempre de estar evaluando, ¿no? ¿Qué nivel de satisfacción tengo respecto a esos productores o a esas empresas? Y en determinado momento trato siempre de validar nuevas opciones. Hay otros costos asociados, como los costos también variables, van a depender de la cantidad de productos, cantidad de elementos que estemos hablando, que estén asociados al inventario. Es decir, si es un producto que se realiza 80 veces, ese costo se va a causar 80 veces, o si es única vez, pues solo se causará una vez. Hablemos ahora sí del sistema de clasificación ABC. Y es que el sistema de clasificación ABC nos permite dar una luz para tener un manejo adecuado de los inventarios o el stock que nosotros manejamos dentro de nuestras organizaciones. Ojo que esto permite dar una respuesta mucho más oportuna precisamente a esos requerimientos que tienen los clientes, e inclusive en algunas ocasiones permite que se cumpla con algunos requerimientos de los clientes, o en algunas ocasiones se pasa totalmente lo contrario, hace que no se cumpla con esos requerimientos por no hacer un uso, como lo he mencionado, adecuado de los inventarios. El sistema de clasificación ABC nos permite identificar aquellos elementos que son más representativos dentro de nuestro inventario de productos, nos permite identificar tal vez aquellos que tienen un mayor movimiento o tal vez aquellos que tienen una repercusión mucho más significativa en las utilidades o en las ganancias de la empresa. Es decir, nos permite hacer una clasificación adecuada para que de igual manera
nosotros hagamos o demos una gestión mucho más oportuna de esos productos o de ese inventario dentro de nuestra organización. Existen diferentes variables a la hora de realizar este tipo de clasificación. Nosotros podemos realizar esa clasificación según sea el tipo, y es evidente en el entorno tradicional. Podemos trasladar esto incluso hasta la tienda del barrio, donde podemos evidenciar que podría implicarse, podría llegar a aplicarse este tipo de metodología para hacer una dinámica mucho más ágil en el manejo de los productos y dándole, como lo he mencionado, una respuesta mucho más oportuna a los requerimientos o las necesidades que establecen los clientes. El sistema de clasificación ABC establece tres tipos de productos. Un primer tipo A, en el cual van a estar aquellos artículos que tienen un costo elevado o una alta inversión por parte de la compañía, o tienen un nivel de utilización mucho más significativo que otros, o también generan un aporte mucho mayor a las utilidades de la organización. Es decir, estos productos tipo A tienen una mayor relevancia frente al resto de productos de la empresa. Cuestan más, el costo de su mantenimiento es mayor, el costo de manejar su inventario también es mayor, ¿sí? Es decir, dependiendo de la característica que yo evalúe bajo la cual realice la clasificación, estos productos serán los que representen un mayor nivel frente a los demás. Los siguientes son los tipos C. Esta clasificación son para aquellos productos que tienen una menor relevancia que los anteriores, es decir, pues tienen un alto costo, una alta inversión, pero pues no es tanto como los productos tipo A, o su costo de inventario es de igual manera elevado, pero no tanto como los tipo A. Es decir, podemos identificar que son ese conjunto de productos que también tienen cierta relevancia para la organización, cierta importancia, dependiendo de la clasificación que yo quiera darles o realizar, pero no tienen tanta relevancia como los tipo A, son los que siguen inmediatamente después. Y la clasificación tipo C será para aquellos productos con un costo bajo, o con una inversión baja, o con un costo de mantenimiento o de inventario bajo. Serán el resto que queden por fuera de los grupos asignados a los tipo A y tipo B. Ahora bien, esa clasificación, como lo he mencionado, yo puedo hacerla dependiendo de la característica que yo quiera evaluar dentro del inventario, dentro de mi organización. Y es que no todos los productos tienen el mismo comportamiento. Hay algunos productos dentro de las empresas que, por ejemplo, se vendan mucho, pero no representen un aporte significativo a las utilidades. Hay inclusive, por ejemplo, hay algunos productos que se venden muy poco, pero cada producto que se vende de esos, cada elemento que se vende de esos productos, sí tiene un aporte muy grande a las utilidades de la organización. Incluso hay algunos productos que ni siquiera generan utilidades. Algunas organizaciones toman la decisión de mantener algunos productos dentro del mercado, pese a que no generen utilidades, por la importancia que tiene ese producto en la imagen de la compañía. Hay diversos productos así dentro del mercado, productos que ya no están generando ninguna ganancia, que simplemente prácticamente se venden al precio que prácticamente cuesta elaborarlo, y cuesta obviamente todos los elementos asociados a publicidad y demás gastos, pero las organizaciones deciden mantener ese producto dentro del mercado porque incluso desaparecerlo, eliminarlo, quitarlo del mercado podría llegar a ser mucho más perjudicial para la organización por pérdida de imagen, ¿sí? Por pérdida de posicionamiento dentro del mercado. En muchas ocasiones, como lo he dicho, lo importante no es tanto generar utilidades, generar ganancias, sino evitar que el competidor, que el rival las haga. Entonces, en ese caso de los productos que no generan muchas utilidades, se realiza principalmente para evitar que ese cliente busque adquirir otro producto en otro competidor. Entonces, así es, estamos teniendo ese cliente con nosotros que no nos está generando por allí ningún tipo de utilidad, pero de todas maneras, por lo menos no está con el rival. Esto hace parte de ese entorno más bien competitivo y de algún tipo de estrategias de competitividad que, bueno, no vienen al caso de nuestra asignatura.
Esa clasificación entonces la podemos realizar, por ejemplo, por precio. Vamos a validar cuál es el precio que tiene cada uno de los productos en una lista general. Los pasos que yo voy a seguir en términos generales siempre van a ser los mismos. Va a diferenciarse en algunos casos u otros la intervención que realice el analista logístico para validar precisamente esa distancia que puede existir entre unos valores y otros. En este caso, en el caso de realizar la clasificación por el precio unitario, simplemente yo voy a enlistar todos los productos que tengo en mi inventario, que tengo en mi organización, y voy a ordenarlos de manera descendente, obviamente quedando en la parte superior de ese listado los productos que tienen un mayor precio dentro de la organización, dentro del inventario, y en la parte inferior van a quedar de manera descendente los productos con menor precio. En ese sentido, voy a tomar el primer 15% de esa lista y voy a asignarle la clasificación tipo A. Los primeros lugares de esa lista que yo tenga, dependiendo de la cantidad de ese primer 15%, de acuerdo al precio unitario, serán los productos tipo A, es decir, los productos que tienen un mayor precio dentro de la organización. El siguiente 20%, después de ese primer 15%, corresponderá a los productos tipo B. Esos serán los productos que, pues de acuerdo a la clasificación, tienen un precio relevante para la compañía, pero no es tan importante o tan alto como los que ya había clasificado yo anteriormente en el tipo A. Y el restante grupo de productos que queden allí en ese enlistado, pues que será el 65% restante, les corresponderá la clasificación tipo C. Serán los productos con un precio unitario menor, que de cierta manera puede que no generen algún tipo de aporte significativo a la empresa. Bueno, pero esto no, para validar esos tipos de aseveraciones deberíamos nosotros poder validar, por ejemplo, cuál es el aporte que realiza principalmente cada producto a la empresa, y también pues cuál es la cantidad de productos que se vende de cada una. Pero por lo menos en este caso solamente estamos validando el precio unitario de los productos y podemos encontrar aquellos que tienen un precio mucho más elevado frente a otros. Para esto podré entonces pues realizar una gestión de precisamente manejo de los productos dentro del inventario dependiendo de acuerdo a su precio. Hay otras clasificaciones adicionales que también puedo yo identificar, como la clasificación por valor unitario. Y al igual que en la clasificación anterior, yo lo que voy a hacer es enlistar nuevamente los productos, pero en este caso ya no por su precio, sino por el valor unitario que tenga cada uno de ellos. En este caso, yo de igual forma ordenaré los artículos que estén en este inventario de manera descendente, identificando en la parte superior aquellos que tienen un valor unitario mucho más alto, y en la parte inferior quedarán aquellos productos con un valor unitario mucho menor que el promedio general. Acá nuevamente, de igual forma, no completamente igual, pero sí en una forma similar a la que realicé anteriormente, voy a tratar de realizar una clasificación bajo la tipología A, B o C. Anteriormente mencionábamos unos porcentajes particulares. Aquí entra una labor significativa e importante por parte del administrador logístico, y es que la clasificación la va a realizar dependiendo de esos saltos que puedan llegar a representar las variables de esos valores unitarios. Si yo tengo 100 productos, resulta que realizo este orden y en la parte superior los primeros 12 tienen una variación entre no sé, 90 y 100 pesos, los primeros 12, y ya a partir del 13 pues ya no tiene un valor cercano a los 90 pesos, sino se pasa a los 75. Pues yo no podría realizar la misma clasificación que anteriormente hice, porque realmente si yo tomara el primer 15%, eso significaría que iría más o menos por allí hasta el valor 15, ¿no? Y realmente desde el valor 13 al 15
pues hay una variación significativa en el valor unitario. Hay un salto bastante significativo. Es importante que precisamente el analista logístico se encargue de validar cuáles son estos vacíos que podemos denominar entre esos valores unitarios, que valide perfectamente cuáles esos grandes saltos que se pueden identificar dentro de este listado o dentro de este inventario de productos, y asigne esta tipología A, B o C a sus principales grupos. Grupo A, obviamente, aquel conjunto de productos que tengan un valor unitario mucho más significativo, que se agrupen allí en un valor alto de ese listado. Un grupo B a los siguientes que correspondan a un valor unitario, pues de igual manera significativo, pero no tan representativo como los del grupo A. Y un restante grupo C, que será para el resto que no estén dentro de los productos clasificados en los grupos A y B. Bien. Un tercer tipo de clasificación va a poder ser mediante la utilización, y esto es muy importante. Yo creo que este debería ser uno de los criterios de clasificación más importantes dentro de los inventarios de cara a darle respuesta a los clientes. Esto principalmente de cara a darle respuesta a los clientes. Este clasificación por utilización, vamos a validar el histórico, obviamente, que tenga la empresa, para validar qué tanta rotación tiene un producto dentro de su almacén. Y dependiendo de esto, podré yo, de igual forma como he hecho la clasificación anteriormente, realizar un listado de los productos, validar de acuerdo a su clasificación un orden descendente donde queden en la parte superior los productos que tienen una mayor rotación y en la parte inferior aquellos que tienen una rotación más baja. Al igual que en el ejercicio anterior que mencioné, en el ejercicio de clasificación por valor, acá también existe un aporte significativo por parte del administrador logístico, porque él tendrá la misma labor significativa e importante del caso anterior, donde va a validar precisamente donde existen esos vacíos, esos grandes saltos entre valor y valor, para asignar precisamente la clasificación tipo A a aquellos productos que tengan una mayor rotación, una clasificación tipo B a aquellos productos que también tengan una alta rotación pero que no sea tan importante, tan grande como los tipo A, y el resto de clasificación tipo C para aquellos productos que no estén clasificados en las tipologías A y B. Pero de cara al cliente, ¿qué es importante esto? Y creo que si escucharon la sesión sincrónica anterior, yo tal vez ese día mencioné un ejemplo que me había sucedido al ir a adquirir unos productos en un punto de venta. Cuando yo clasifico mis productos en un almacén sin tener cuenta, por ejemplo, este criterio, que es uno de los tantos criterios de clasificación, puede que yo no le esté dando una respuesta adecuada a los clientes, a los consumidores. El ejemplo que yo les puse la vez pasada fue que estaba realizando, o estoy todavía realmente realizando, unas modificaciones, unos arreglos en mi hogar, y necesitaba comprar un baldosín, unas baldosas. Me dirigí a Corona, fui directamente al almacén, me dijeron que podía retirar el producto del almacén directamente y llevármelo en mi vehículo. Fui al almacén con la orden de compra, y para recibir unos productos que no eran muchos, en realidad me demoré bastante tiempo, y esto se debió principalmente a no realizar adecuadamente una clasificación por utilización. La mayor cantidad, eso se los comenté en la sesión anterior, la mayor cantidad de productos que se notaban que no tenían una alta rotación estaban allí en la puerta del almacén. Se notaba por la cantidad de productos que estaban allí y por la cantidad de polvo que tenía notablemente esos productos. O sea, se notaba que tenían hasta telarañas allí, muy seguramente de tanto tiempo que estaban allí almacenados, sin ningún tipo de movimiento. Y los productos con alta rotación, por lo menos por lo que yo me pude fijar puntualmente en ese producto que yo compré, porque en varios puntos de venta en Bogotá de almacenes Corona no existía, no habían existencias, y solamente en algunos puntos sí estaban. Por eso me dirigí yo a ese punto, porque lo validé en internet, solamente estaba en ese punto de venta. Entonces eso significa que ese producto seguramente sí tiene una alta rotación. No habían existencias, como lo digo, en la mayor parte de la ciudad. Y al dirigirme allá a comprarlo, nuevamente les comento, los productos con baja rotación estaban listos allí en la puerta del almacén,
y el producto con alta rotación, pues resulta que el personal interno tuvo que estarlo buscando en lo profundo de la bodega, yendo de un lado para otro, tratando de identificar puntualmente dónde estaba ese producto que se vendía. Entonces, lo que uno le permite ver este tipo de acciones es que efectivamente no se utiliza este tipo de clasificación. Deberían estar cerca las puertas del almacén, allí cerca al cliente que reclama su producto, esos productos que tienen una alta rotación, que constantemente están allí los clientes yendo a pedirlo, que están solicitándolo, que se los den. Y ese producto que tal vez no tiene una alta rotación, pues dejarlo en los apartados del almacén que por allí pues no tenga variación, o bueno, que no genere ningún entorpecimiento en el desarrollo de las demás actividades. Entonces, por eso menciono que tal vez, no sé si sea por el impasse que yo he tenido como consumidor, me parece que debería ser uno de los criterios más importantes a la hora de realizar una clasificación de los inventarios dentro de la organización. Por último, tenemos la clasificación por aporte de las utilidades. Esta clasificación es muy similar a la primera que realizamos inicialmente. Al tener ya definido, obviamente, de manera clara cuál es el aporte que genera cada uno de los productos a las utilidades de la organización, también vamos a realizar exactamente el mismo listado de las utilidades que aporta cada producto. Vamos a ordenar de manera descendente esos productos, permitiendo observar en la parte superior de la lista aquellos productos que tienen un impacto más significativo en las utilidades, dejando en la parte inferior los productos que no tienen un aporte sustancial a las utilidades, o que en algunos casos ni siquiera genera aporte a las utilidades. Y al igual que en la clasificación de precio unitario, al primer 15% voy a asignarle la clasificación tipo A, serán esos los productos que generen un aporte mucho mayor. Una clasificación tipo B al siguiente 20% de los productos que generen el aporte de las utilidades. Y por último, dejar el resto del 65% para la clasificación tipo C, a los productos que no estén inmersos en las clasificaciones tipo A o tipo B. Bien, bueno, por último, ya para adentrarnos en la etapa final de nuestra sesión sincrónica del día de hoy, vamos a hablar del concepto de stock. Por ahí lo he mencionado un par de veces en la sesión sincrónica, pero por ahí es la costumbre. Vamos a abordar entonces en este espacio que es el concepto de stock, la gestión del stock, tipos de stock y los costos asociados. El concepto de stock. Stock es una provisión de artículos en espera a ser utilizados, con el objetivo de disponer la calidad necesaria en el momento oportuno, en el lugar preciso y con el mínimo costo. Básicamente va a estar enfocado hacia el cliente. El stock siempre es un elemento que está enfocado hacia el cliente, ya sea interno o externo de la organización. Cuando hablamos de materia prima, un stock de materia prima que puede existir, pues estamos hablando de satisfacer las necesidades de un cliente interno. Puede ser, por ejemplo, la línea o el área de producción de nuestra compañía que requiere, que necesita de ese elemento. Ahora bien, cuando hablamos de cliente externo, estamos hablando del consumidor final que quiere, que necesita un producto de manera particular y que yo se lo puedo ofrecer. Ya he hablado con anterioridad de la necesidad de satisfacer y cumplir esos requerimientos que tienen los clientes. La importancia del stock es que yo disponga de esos productos con los criterios que él los necesita, y no que yo tenga que incurrir a cambios, a acelerar la producción y que pueda llevar a desviar esos lineamientos, esos requerimientos que tienen los clientes. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que no cuentan con stock necesario de un producto, y para poder cumplir esos requerimientos que tienen los clientes, incluso en algunas ocasiones se ha visto que empresas le han comprado a competidores los productos, ¿sí?, para ellos tomarlos, cambiarlos de imagen, mejor dicho, y vendérselos o entregárselos al consumidor. Porque es muy importante cumplirle al cliente. Lo peor que uno puede realizar como organización es incumplirle a sus consumidores. Pero es importante que yo, cuando realice ese tipo de ejercicios, ya sea que le compre a un competidor o ya sea que
utilice todo tipo de mecanismos, acelere mi producción interna, monte otra línea de producción de manera acelerada para cumplir al consumidor, pues yo cumpla con un criterio de calidad, porque no es posible que si me pide 200 productos yo le entregue 150 bajo los criterios de calidad que yo siempre ofrezco y otros 50 productos hechos a la carrera que no cumplen con esos criterios mínimos de calidad. La idea del stock es que yo le ofrezca esto al cliente, que le ofrezca el producto tal cual como yo se lo he establecido en términos de calidad, que se lo pueda ofrecer en el momento oportuno, cuando así lo requiere el consumidor, cuando así lo quiere el cliente y con el mínimo costo. Es decir, que yo no he tenido que incurrir en esos pasos anteriormente dije, comprarle al competidor, si le compro al competidor pues muy seguramente me va a salir mucho más caro la elaboración del producto, o tener que implementar nuevas líneas de producción a la carrera, generando más gastos, mayores costos, incurriendo en costos adicionales, ¿no? La idea del stock principalmente es eso, que yo disponga de esos elementos que buscan los clientes, que yo disponga de esos productos bajo los criterios de calidad y que no me generen a mí ningún costo asociado. Lo mismo lo repetimos acá. Las cuatro características principales del stock es atender lo más rápidamente posible al cliente, proveerle del producto sin entrar en carencia o faltas, sin dejar de venderle a ese consumidor, posicionándolo donde él nos indique. Si nosotros contamos con el producto disponible, pues vamos a poder ofrecérselo inmediatamente al consumidor y hacerlo llegar a donde él lo requiera, al mínimo costo posible, sin entrar en ningún tipo de gasto adicional que sea por allí perjudicial para la empresa. Ahora bien, ¿cómo gestionamos adecuadamente el stock? El objetivo principal es poder mantener un nivel de ventas adecuado de la organización. Y la clave para mantener un nivel de ventas adecuado dentro de las empresas es un adecuado servicio al cliente. Creo que ya lo he dicho como unas 50 veces en esta sesión sincrónica, pero básicamente nosotros para asegurar que un cliente, para asegurar que vamos a continuar vendiendo, pues debemos cumplir a nuestros consumidores. Primero, porque si no le cumplimos, lo peor que nos, bueno, lo mejor realmente que nos puede pasar es que perdamos esa transacción, ¿sí? Que en ese instante el cliente nos deje de comprar y vuelva de pronto a comprarnos más adelante. Eso es lo mejor que nos puede pasar, pero perdemos de todas maneras una transacción. Lo medianamente, inmediatamente peor que nos puede pasar, que ya es bastante malo, es que nosotros perdamos al cliente. En definitiva, el cliente nos compraba constantemente a nosotros, le fallamos y el cliente por insatisfacción frente a nuestra marca, nuestra productora, o porque, como le dije hace un momento, compró a otro competidor y con el simple hecho de probar el producto que le vendía al otro competidor, pues le gustó y se quedó con el otro competidor, pues ya ahí no solamente perdimos una transacción, sino muchas, perdimos al cliente. Y hay un tercer escenario que es el más perjudicial para la marca de la empresa, y es la afectación que puede llegar a tener el voz a voz de ese cliente. Tener un cliente satisfecho representa que ese cliente puede hacer llegar a nuestra organización otros clientes adicionales, recomendaciones, el voz a voz, la buena imagen, pero de igual manera eso se puede transformar totalmente en lo contrario, en un cliente que no recomienda nuestro producto, en un cliente que no recomienda nuestro servicio, en un cliente que pues de cierta manera va a eliminar los potenciales compradores que más adelante nos puedan o se nos puedan presentar. A mí particularmente me sucede. A mí cuando alguien me pregunta, por ejemplo, sobre servicios, sobre telefonía móvil, cuando alguien me pregunta a mí por Claro, yo inmediatamente yo le digo, no le recomiendo, vaya a cualquier otro, pero no vaya a Claro, porque tuve una mala experiencia con esa organización y eso se convierte en una imagen, pero no solamente me perdieron a mí como cliente, sino que yo como ex cliente puedo realizar malas recomendaciones y puedo hacer un mal voz a voz que afecte la imagen y la marca de esa organización. Los tipos de stock que normalmente nosotros podemos encontrar va a ser según su ubicación, según su función logística,
y según su grado de finalización. Digamos que los más representativos que nosotros podemos encontrar normalmente dentro de la industria colombiana según el grado de finalización. Un stock para la materia prima, como es el ejemplo que hemos venido presentando, también para los productos terminados, para los productos semi elaborados, y este es un stock realmente significativo para aquellas empresas que trabajan bajo pedido en productos personalizados. Esos son los productos que normalmente tienen una dinámica distinta o diferente. Bien, quiero darle el espacio a Lady por si tienes alguna inquietud, alguna duda. No sé si es el momento, me pareció como si se hubiese bloqueado el encuentro sincrónico. Hola Lady, ¿cómo estás? Sí. Vale, Lady. Recuerda cualquier... Vale, no te preocupes. Bueno, acá no ya estamos dando finalización al encuentro sincrónico porque nos quedan 15 minuticos. Em, pero de todas maneras, si tienes alguna inquietud o si quieres, recuerda que me puedes escribir por el correo. Yo voy a estar allí pendiente de resolver dudas. Igual no solamente para ti, sino para los compañeros que posteriormente van a ver el video. Cualquier inquietud, cualquier duda, recuerden que me pueden escribir. Cuéntame. Sí. Sí, el valor unitario representa significativamente es el valor que tiene para la organización ese producto, que es distinto al precio. El valor, por ejemplo, es el costo general que ha tenido para mi empresa, no solamente producirlo, sino hacer posicionar ese producto y tener ese producto allí en el inventario. Porque si nosotros nos fijamos únicamente en el costo de producción, es un costo menor. Pero a eso debemos sumarle también un costo que ha tenido ese producto de mantenerlo allí en inventario, de mantenerlo vigilado, de gestionar ese inventario adecuadamente. Entonces ese es un costo distinto que es el valor unitario. ¿Listo? Vale, Lady, muchísimas gracias a ti por tu conexión, por participar también. A los demás estudiosos que se conecten posteriormente a nuestro encuentro sincrónico, recuerden que cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, escríbanme por favor al correo electrónico de la plataforma Canvas. Allí yo voy a estar pendiente de resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias, les deseo un feliz resto de miércoles, una feliz noche y una feliz resto de semana. Nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Hasta luego, buena tarde, gracias.